Hola a todos, mi nombre es Emilia y quiero compartir esta información con vos. Por supuesto, espero que esta información te guste, que te sirva y que me sigas en todas mis redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Lo que sucede en Japón es uno de los fenómenos financieros más importantes que estamos observando en este momento, dado las dificultades que se podrían generar si el país necesita abandonar su política de rendimiento de bonos fijos. Hubo mucho préstamo de dinero desde Japón para financiar cosas en todo el mundo, dadas sus históricas tasas de interés bajas. Entonces, si las tasas de interés de Japón comienzan a cambiar, esto podría ser un gran problema. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha mantenido un objetivo del 0% para los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años, junto con una tasa de referencia negativa, incluso con la inflación aumentando a su nivel más rápido en más de 3 décadas. Kuroda argumenta que la inflación es temporal, dado por el aumento en los precios de la energía y otros costos que han aumentado últimamente. Las presiones han estado aumentando sobre el Banco de Japón, y no solo por la inflación, sino también por la rápida depreciación del yen, que se desplomó un 22% este año. Un movimiento que impulsó los costos de importación japoneses e inclinó la balanza comercial a un déficit récord. Las autoridades japonesas han intervenido para comprar yenes en un esfuerzo por respaldar la moneda. Eso está sacando liquidez del sistema financiero japonés, al mismo tiempo que el Banco Central de Japón está inyectando liquidez a través de sus continuas compras de bonos. El Banco de Japón es el último entre los bancos centrales de países desarrollados que se apegan a las tasas de interés bajas para impulsar la economía. Quizá la esperanza de Kuroda puede ser que las intervenciones al menos moderen la caída de la moneda, ganando tiempo hasta que la Fed gire a un ajuste menos agresivo. Para cuando termine el mandato de Kuroda en abril del año que viene, el Banco Central de Estados Unidos debería estar cerca del final de su campaña de subida de tasas, lo que podría hacer que un cambio en la política monetaria japonesa sea menos desestabilizadora. El Banco Central Europeo está preparando otra fuerte subida de las tasas de interés esta semana, pero los inversionistas y los economistas se preguntan hasta dónde pueden llegar, ya que una recesión impulsada por los costos de energía amenaza con hundir a la zona euro y los hogares lidian con un aumento de las facturas de calefacción e hipotecas. El Banco Central Europeo aún no ha terminado con su lucha contra la inflación, pero pueden comenzar a actuar de manera más flexible a principios del año 2023. El Fondo Monetario Internacional advierte sobre una combinación tóxica de inflación rápida y crecimiento económico decaído, prediciendo recesiones en más de la mitad de los 19 países que son miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional argumenta que la política monetaria restrictiva probablemente tendrá que persistir hasta el próximo año. Los mercados monetarios prevén que los costos de endeudamiento superen el 3% para el 2023. Con una inflación 5 veces mayor que el objetivo del Banco Central Europeo, aumenta la presión para deshacerse de las tenencias de los bonos, un proceso llamado ajuste cuantitativo o QT. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo a los legisladores europeos el mes pasado que el QT comenzará a su debido tiempo. Algunos funcionarios están a favor de reducir el balance. Además, Europa tardará más en salir de la recesión que Estados Unidos, debido a problemas de suministro de energía vinculados a la invasión rusa a Ucrania. El mercado de bonos de Estados Unidos está sufriendo su peor liquidación en una generación, provocada por la alta inflación y las agresivas subidas de tipos de interés que están implementando los bancos centrales. La caída de los precios de los bonos significa pérdidas en las tenencias masivas de la Reserva Federal. Los aumentos de las tasas también implican que los bancos centrales deben pagar más intereses a los tenedores de bonos. Eso ha llevado a la Reserva Federal a pérdidas operativas, creando un agujero que en última instancia puede requerir que el Departamento del Tesoro lo llene a través de la venta de deuda. Los pronósticos de la Reserva Federal de Estados Unidos, publicado el mes pasado, mostraron que los funcionarios esperaban que las tasas alcanzaran el 4.4% este año y el 4.6% en el año 2023, lo que sugiere que el ritmo de las alzas se reducirán a 50 puntos básicos en diciembre y luego a 25 puntos básicos a principios del próximo año. La Fed buscará su cuarto aumento consecutivo de la tasa de interés de 75 puntos básicos el 2 de noviembre, según economistas encuestados por Reuters, quienes dijeron que el Banco Central no debería hacer una pausa hasta que la inflación caiga alrededor de la mitad de su nivel actual.
Un indicador de la fortaleza del dólar cayó a un mínimo de 3 semanas, ya que los operadores apostaron a que la Reserva Federal moderará el ritmo de sus alzas de tasas en medio de señales de que la economía más grande del mundo está comenzando a desacelerarse. Los índices de Wall Street festejaron estas caídas en el dólar con amplias ganancias. Una gran cantidad de datos de Estados Unidos sobre la fabricación, los precios de la vivienda y la confianza del consumidor no han alcanzado las estimaciones de los economistas, lo que subraya el costo del endurecimiento de la Reserva Federal. Mientras tanto, los funcionarios de la Fed han dado una nota más cautelosa. Y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo la semana pasada que los encargados de formular políticas deberían comenzar a planificar una reducción en el tamaño de los aumentos de las tasas de interés. La libra alcanzó su nivel más alto desde mediados de septiembre este martes, ya que el pesimismo de los inversores sobre las expectativas económicas de Gran Bretaña se vio temporalmente compensado por la asunción de Rishi Sunak como primer ministro. Sunak dijo el martes que intentaría arreglar el desorden que dejó su predecesor, restaurar la confianza en la política británica y abordar una profunda crisis económica, pero advirtió que el país tomará decisiones difíciles. Gran Bretaña ha visto cómo sus costos de endeudamiento se disparan por encima de los de naciones mucho más endeudadas como Italia o Grecia. Y la libra ha alcanzado mínimos históricos después de que Truss revelara un programa económico que sacudió los mercados financieros. Pero el tema de la inflación de 2 dígitos, la desaceleración del crecimiento y un déficit en cuenta corriente probablemente inundarán el actual optimismo en torno a la libra. Los rendimientos de los gilts a largo plazo, que estuvieron en el centro de la tormenta, casi han regresado a donde estaban antes del lanzamiento del plan fiscal el 23 de septiembre, lo que refleja un mayor grado de confianza entre los inversores. Las ventas de bonos basura están cayendo a un ritmo sin precedentes en todo el mundo a medida que aumentan las tasas de interés. Un doble golpe para las empresas más riesgosas que necesitan financiación en los próximos años. La emisión de bonos corporativos de alto rendimiento se desplomó un 73% hasta el 24 de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las preocupaciones sobre el posible riesgo de incumplimiento han dejado a los prestatarios con calificación basura luchando por acceder al capital a través de los mercados públicos. Los estrategas de Goldman Sachs dijeron que las condiciones para un mínimo en las acciones de Estados Unidos aún no son visibles, ya que los activos no reflejan completamente el último aumento en los rendimientos reales y las probabilidades de una recesión. Por otro lado, estrategas de Citigroup y JP Morgan dijeron que el tropiezo en los mercados implica que ya se está descontando una recesión. En caso de una grave recesión económica, el equipo de Goldman Sachs dijo que se espera que el índice Standard & Poor's 500 caiga a $2.888, lo que implica una caída del 25% desde el cierre de este martes. La inflación australiana aumentó más de lo esperado, alcanzando un máximo de 32 años, y probablemente invitando a más aumentos de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia, para poder controlar, por supuesto, las crecientes presiones en los precios. La lectura muestra que el Banco de la Reserva de Australia puede haber actuado prematuramente al atenuar su ritmo de aumento de las tasas de interés este mes, y probablemente necesite aumentar mucho más las tasas para combatir la inflación. El banco dijo que está tratando de mantener un equilibrio entre frenar la inflación y garantizar que las altas tasas de interés no pesen sobre la economía. Aumentó las tasas 7 veces este año desde niveles ultra bajos y señaló un enfoque basado en datos para futuras alzas de tasas. La directora del Fondo Monetario Internacional FMI, Kristalina Georgieva, dijo el miércoles que los bancos centrales deberían seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación hasta que alcancen un nivel neutral, aunque en la mayoría de los casos no han llegado a este punto. El déficit fiscal de China se disparó hasta alcanzar un máximo histórico de casi $1 billón en los 9 primeros meses de este año, ya que la crisis inmobiliaria y las rebajas fiscales para impulsar una economía en declive vaciaron las arcas públicas. Según el Ministerio de Finanzas, los ingresos públicos totales se redujeron un 6.6% hasta los 15.3 billones de yuanes entre enero y septiembre, debido a que el gobierno concedió más descuentos fiscales a las empresas. La reelección del presidente Xi Jinping para un tercer mandato asustó a los inversores, con la caída de la moneda china y la caída de las acciones en Hong Kong a su nivel más bajo desde la crisis financiera mundial. Los inversores temen que el control cada vez más estricto por parte del presidente signifique la continuación de políticas como la estrategia de COVID-0 y
y la represión del sector privado que ya ha causado graves daños a la segunda economía más grande del mundo. Los confinamientos frecuentes por COVID han obstaculizado el gasto de los consumidores, interrumpiendo las cadenas de suministro y causando pérdidas masivas de empleos. El Banco Mundial recortó recientemente su pronóstico de crecimiento de China al 2.8% en 2022. El objetivo principal de China es un crecimiento del 5.5% este año. En conclusión, el mundo está atravesando problemas de inflación y, en consecuencia, las tasas de interés no paran de subir. Los costos de financiación están cada vez más caros. El consumo y la inversión no tardarán en sufrir las consecuencias. Nos esperan tiempos difíciles y de recesión económica. El dólar se ha fortalecido demasiado frente a otras monedas y algunos bancos centrales hasta han tenido que intervenir para evitar tanta depreciación de su moneda con respecto al dólar. Las acciones, commodities, criptomonedas y activos de renta variable sufren la subida del dólar estadounidense. Pero ¿hasta dónde llegará todo esto? ¿Qué tan cerca estamos del suelo? Deberemos estar pendientes del avance de los indicadores macroeconómicos. Y eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.